Fue una carrera de esas que la parada en pits, la estrategia es lo que te perjudica o no la carrera, lo que te condiciona, vamos a decir, la carrera, pero sin embargo fue una carrera interesante el Gran Premio de Canadá. Voy a hacer el video admitiendo que vi la carrera completa, pero no le presté mucha atención porque tengo esa pequeña manía de que cuando veo las carreras en diferido, es decir, repetidas por donde sea, Disney Plus, por DAZN, por donde sea, no les presto atención. Casi no les presto atención. eh, no siendo el caso cuando las veo en vivo. Cuando las veo en vivo sí les presto bastante atención. Sin embargo, pude detallar bastante de la carrera y esa fue la condicionante de este Gran Premio de Canadá. La estrategia, el qué neumático usar y sobre todo la alta degradación que se presentó con el neumático medio. Muchos pilotos, tal vez la mitad de la grilla, estaban teniendo muchos problemas con el neumático medio y querían salir rápido del neumático medio y usar esos compuestos duros, esos compuestos de duros que conservaron después de la clasificación. Y ese fue el factor, ver en qué momento rendía mejor el neumático duro, en qué momento decaía el medio, cosa que no se esperaba que pasara durante la carrera, según Mario Isola, el técnico de Pirelli, pero que se convirtió en un determinante en dicho momento de la carrera. Sin embargo, no pasó a mayores, no hubieron pinchazos, no hubo nada que lamentar con ese problema de los neumáticos. Que bueno, tampoco condicionó la victoria de George Russell. Hubo momentos en que Russell tuvo que, digamos, perder el liderato debido a que estaba parando en boxes. Pero si no hubiera sido por la estrategia, si no hubiera sido por la cercanía de sus rivales, George Russell manda de pies a cabeza este Gran Premio de Canadá, a pesar de que las diferencias eran mínimas. Porque Verstappen nunca logró acercarse a más de 5 segundos, salvo en el final de la carrera. Antonelli también tenía bastante cerca a Verstappen en dicho momento. Luego se fueron turnando el liderazgo con los McLaren, con los Ferrari debido a las paradas. Piastri lideró, Norris lideró, hasta Leclerc lideró. Y cosa que me parece curioso es que nunca mostraron qué pasó con Hamilton, nunca mostraron cuál fue ese daño que hubo en el auto de Hamilton, ese supuesto daño que hubo. Tal vez no hubo daño y Ferrari solamente quería disfrazar, pero sí es verdad que Hamilton perdió rendimiento durante buena parte de la carrera, cosa que no recuperó y cosa que Leclerc sí supo mantener, pero que el neumático lo estaba afectando y era evidente, ya sea el medio, ya sea el duro. Y es una cosa que Ferrari tiene que aclarar, qué hacer con la estrategia. Qué hacer con la estrategia, porque fíjate que Leclerc les dice una cosa por radio y Ferrari va y hace otra cosa al momento de la parada. Entonces yo creo que son problemas internos que Ferrari va a tener que resolver pronto si quiere empezar a mejorar en este terreno llamado Campeonato Mundial de Fórmula 1. Porque no se puede pretender buscar la victoria si no te arriesgas o si no cambias los planes a como los tenías. Fíjate, Ferrari siempre tiene un número de plan, una letra de plan. Leclerc les dijo vamos mejor al plan C y Ferrari siguió con el plan B. Nunca sabemos qué significa, pero se nota que le afectó y se nota que tienen que haber cambios en esa escudería en Maranello lo más pronto posible para que vuelvan las victorias del cabalino rampante. Leclerc quedó quinto, Hamilton quedó sexto. Esto no hubiera pasado si adelante los McLaren, es decir, Piastri y Norris, no se hubieran pegado. Que bueno, el que termina pegándose es Norris prácticamente solito. Termina pegándose prácticamente solo porque tú ves la maniobra de vuelta y te das cuenta que Norris quería pasar por donde no había espacio, por donde Piastri no le había dejado espacio. Porque la maniobra es sencilla. Piastri tenía las 4 ruedas delante del
del auto de Lando Norris. Lando Norris intentó pasar por un sitio donde no había espacio, intentó hacer una maniobra imposible porque al lado izquierdo, que era por donde iba a pasar, tenía literalmente el muro de los pits. Y termina pegándole al muro de los pits, casi que repitiendo la maniobra de Hamilton y Button en el 2011. No sé si recuerdan aquella maniobra que tan polémica entre los dos McLaren en aquella carrera que fue la más larga de la historia de la Fórmula 1. Esa maniobra pues prácticamente se repitió hoy, solamente que el Norris paró el auto antes, pero es literalmente, es prácticamente un calco la maniobra que vimos ayer en el Gran Premio de la maniobra que vimos en 2011. Es prácticamente calqueada la maniobra y el que termina siendo afectado es el carro de atrás, precisamente porque el carro de adelante no deja espacio, porque no tiene por qué dejarlo, porque está defendiendo posición y termina afectando a Lando Norris y lo deja fuera de carrera. Y es sorprendente que aquí no hubiera polémica. ¿Y saben por qué? Porque Norris asume la responsabilidad del accidente, cosa que otro piloto no hubiera hecho, pero Norris asume la responsabilidad, se culpa por la radio, va a disculparse con Piastri, cosa que no haría cualquier piloto y que en otras circunstancias tal vez Lando Norris no hubiera admitido que fue su culpa. Pero es que, vamos a ver, la maniobra la vemos una y otra vez. Y fíjense que es de lo que más suelto estoy hablando en el video porque es literalmente lo más interesante que pasó en la carrera. Entonces, la maniobra la vemos una y otra vez. La maniobra la vemos otra vez y la volvemos a ver. Y es que Lando Norris no tenía por dónde pasar porque el único espacio que tenía para poder pasar a Oscar Piastri o para poder intentar el rebase, lo tenía por un lado que no tomó. Lo tenía por donde Oscar no dejó espacio. Y por eso termina impactando contra el muro. No hay investigación, no hay sanción porque... bueno, sí hubo una sanción, hubo una sanción de 5 segundos. No recuerdo específicamente por qué, porque no leí todo el documento. Pero FIA sacó un comunicado post carrera diciendo que Lando Norris, aun cuando no terminó la carrera, tenía 5 segundos de penalización. Yo no sé si es que lo van a obligar a pagar esos 5 segundos en la siguiente carrera, porque no tiene sentido penalizar con 5 segundos a un piloto que no terminó la carrera, que gracias a ese accidente por el que lo estás penalizando no terminó la carrera. La FIA hace unas cosas insólitas, brutas, digamos, porque... Voy a silenciar esta palabra porque no quiero que me baneen el video, por si acaso, pero por Dios, esta decisión es realmente ridícula, la decisión, porque no se puede penalizar a un piloto que ni siquiera terminó la carrera. Si tal caso, déjale la penalización para la siguiente carrera, que cumpla los 5 segundos en la siguiente carrera, o que haga un stop and go, o yo qué sé, que haga una labor social como la que le obligaron a hacer a Verstappen. Pero es ridículo penalizar a un piloto que no terminó la carrera. ¿Por qué no penalizaron a Stroll? Por lo que pasó con, creo que con Albon, si mal no recuerdo, con Albon, porque simplemente Stroll no terminó la carrera. Porque Stroll no... Perdón, no era Stroll, era Lawson. Perdón, no era Stroll. ¿Por qué no penalizaron a Lawson por lo que había pasado creo que con Albon? Vuelvo y repito. Porque Lawson no termina la carrera. No tiene sentido penalizar a un piloto que no termina la carrera. ¿Para qué lo vas a penalizar si ya no puede retroceder más? Porque simplemente su resultado no va a cambiar, no va a terminar. Es ridículo. Y bueno, como en esta ocasión analizamos de atrás hacia adelante, pues cabe destacar que el podio se lo llevaron George Russell con la victoria. La iluminación que no me ayuda en este momento es de mañana, cuando estoy grabando esto. George Russell termina ganando la carrera con un medio dominio de Mercedes, porque no se dejó acercar al Red Bull de Verstappen. Segundo termina Max Verstappen, por supuesto. Y tercero termina Kimi Antonelli logrando su primer podio en la Fórmula 1. Kimi Antonelli, muy querido por todos, el italiano, el chico italiano.
Tanto así que fue más ovacionado que el propio Russell, que ganó la carrera en el podio. Así que chapó para los dos Mercedes, que lograron sacar una buena carrera cuando las circunstancias lo ameritaban, cuando había ese momento donde Mercedes claramente fue el mejor en pista. Durante el fin de semana marcaron muchas vueltas rápidas, quedaron adelante en varias ocasiones, así que se merecían esta victoria, esta victoria y este podio, los de Mercedes. Que por cierto, Kimi Antonelli termina rebasando a Oscar Piastri en una primera vuelta, en una largada que amerita felicitarlo, porque es difícil pasar en Montreal. Y Antonelli, luego de que rebasó a Piastri en las primeras curvas, mantuvo esa tercera posición hasta el final de la carrera, a base de la estrategia, por supuesto, pero mantuvo esa tercera posición. Y Verstappen y Russell otra vez se ven involucrados en un temita con esto de las penalizaciones. Y es que bien, Russell hizo un manejo curioso, la verdad. El penalizado pudo haber sido Russell en esa maniobra durante el safety car, ya terminando la carrera, porque el safety car salió a raíz del golpe de Norris. Pero si Verstappen lo que buscaba era que penalizaban a Russell, lo podía conseguir. Pero si Russell lo que buscaba era que penalizaran a Verstappen para que se perdiera el siguiente Gran Premio, estaba difícil, porque ahí el perjudicado en esa maniobra, en ese frenazo un poco brusco que hizo Russell durante el safety car, el perjudicado pudo haber sido él. No hubo perjudicados porque es una maniobra durante el safety car y pues no trae muchas consecuencias a mayores, pero sí es verdad que no es una maniobra linda de ver en estas carreras, cuando ya está terminando todo, cuando ya no hay nada que disputar, cuando solamente es una rivalidad fuera de pista, porque no vamos a engañarnos, Verstappen y Russell solamente se saludan por formalidades, ellos no son amigos, solamente son compañeros en pista, pero es como cuando vas al trabajo, que tú no tienes amigos, muy ocasionalmente haces amigos en el trabajo. Bueno, tienes puros compañeros, no tienes amigos. Bueno, así está la rivalidad entre Russell y Verstappen. Se tratan por pura formalidad, pero estos dos, no nos engañemos, no son amigos. Y no creo que lo sean. No creo que lo sean a futuro, sobre todo después de esos roces a finales de temporada, creo que fue la temporada pasada o la temporada antepasada, no lo recuerdo, solamente recuerdo una cena en el Gran Premio de Abu Dhabi donde estos dos ni se miraron, los pusieron al lado pero ni se miraron, creo que sí fue el año pasado. Así que este fue el análisis del Gran Premio de Canadá. Recuerden que si les gustó, si llegaron hasta acá, pues denle like, suscríbanse y compartan para agrandar esta comunidad de Fórmula 1 y seamos muchos más los que debatamos las carreras en este canal. Voy a preparar un video de mi opinión sobre el calendario del año que viene y les pido por favor que no se lo pierdan, porque la verdad sí tengo opiniones rabiosas, enfadadas con respecto a este calendario y con respecto a las decisiones de los futuros calendarios de la Fórmula 1. Un saludo para todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.